Viajeros del Tiempo es el podcast de Meiga Urbana que nace con la necesidad de encontrarnos de una manera más directa, más personal e íntima, una vez por semana, a hablar de temas que para mí son realmente importantes y que ayudan, desde mi punto de vista, a la concepción e integración de la experiencia humana divina. ¿Qué vas a encontrar en los capítulos que vayamos compartiendo a lo largo del año? Perspectivas, herramientas, reflexiones que permitan navegar la vida desde un espacio más profundo, donde poder quizás ampliar nuestra mirada y encontrarnos, sobre todo para aquellos que sentimos que muchas veces no pertenecemos acá, que la experiencia humana es mucho más de lo que nos cuentan y que buscamos respuestas en lugares poco convencionales. La idea es poder compartir desde mi experiencia personal, de la de muchos que acompaño en sus procesos de despertar y traer, ¿por qué no?, una idea de comunidad que es en lo cual se basa esa nueva humanidad, esa nueva tierra, ese nuevo mundo al que nos estamos adentrando mientras lo viejo se cae y, por supuesto, mientras las dos cosas sucedan al simultáneo, las preguntas, las dudas, las incertidumbres van a ser parte de nuestro día a día. Cuanto más información tenemos, es más fácil comprender lo que sucede, es más fácil desmantelar los miedos y adherirnos fuerte al deseo del corazón que tiene que ver con pasar por esta experiencia humana dejando una huella de amor no solo en la expresión de lo que somos, un ser infinito que tiene un formato que caduca en esta experiencia física y sin embargo nos seguimos conectando a través del espacio y del tiempo con esas personas que amamos y la idea es poder entonces ayudarnos entre todos a tener una experiencia humana de trascendencia, de paz, de armonía con el ser. Quédate, te doy la bienvenida, acá arrancamos con el capítulo de hoy. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Viajeros del Tiempo. Mi nombre es Carla Cosentino y estoy detrás de las redes de Meiga Urbana. En el capítulo número 3 o en el episodio número 3, que fue el último episodio que compartimos, estuve compartiendo un poquito sobre el trabajo que generalmente nos queda por hacer cuando intentamos conectarnos con el verdadero motivo por el cual encarnamos en un determinado país, en una determinada familia y las propias pistas que dejamos escondidas a nosotros mismos. Nuestra alma encuentra un formato no tradicional que obviamente no te explican en la escuela, para que podamos ir en busca de exactamente a qué vinimos. Y en el propósito, por supuesto, de encontrar pedacitos de información, trabajar con el árbol genealógico, que fue de lo que hablamos en el episodio anterior, nos da un contexto amplio de la conexión secreta que tenemos con esa familia de origen, con la fuerza oculta en nuestro nombre, con el orden de hijo en el que nacimos, con el país que elegimos nacer, la generación a la que pertenecemos. Pero eso un poco te lo conté en el capítulo anterior y quería simplemente hacer un repaso por si estás enganchando el episodio de hoy sin haber escuchado los otros, y porque además es un episodio que, como pasa siempre que hablamos de estas cosas tan controversiales, ha traído muchísimo eco a través de mis redes, a través de la página, a través de las consultas individuales, así que simplemente comentarles que en algún momento estaremos haciendo un episodio extra para contestar esas preguntas y decirles que tengan un poquito de paciencia, porque hoy lo que voy a hacer es continuar con este viaje donde un poco contando lo que despliego en el taller de
un taller que no estuve haciendo, pero que volveremos este año seguramente a reeditar, de conocer la experiencia humana, donde miramos todas estas situaciones, un taller que en su momento se llamó Activando tu versión 5D. Vamos a repasar entonces aquello que estuvo oculto en la familia, aquello que estuvo oculto en la carta natal, esas pistas que fuimos dejándonos a nosotros mismos con la idea de entender mejor la experiencia y poder, si tenemos ganas, en el momento en que sentimos llega ese despertar de esto no puede ser todo, acá hay algo más, empezar a indagar quién en verdad somos. Lo cierto es que en el primer episodio te conté un poco de mi camino personal, y en ese camino personal aparecieron un montón de herramientas que fueron sirviendo para distintos momentos y circunstancias. Algo que se hizo bastante marca registrada durante los vivos que compartimos en el 2020 desde la cuenta de Instagram es que siempre les comentaba que algo que habitualmente he visto que sucedía en muchas de la gente que llegaba a las distintas consultas, de las distintas herramientas que yo ofrecía en ese momento, es la gran confusión de para qué sirven cada herramienta. Y un poquito de esto vamos a hablar hoy. ¿Para qué sirve qué herramienta? Porque hay un montón de terapias allá afuera, muchas muy valiosas, muchas que ya han quedado, te diría que de modé, o que han pasado de moda, no solo por la moda en sí, porque obviamente hay gente que está todo el tiempo en busca de algo nuevo o busca de más respuestas a los interrogantes internos que tiene, pero también hay muchas herramientas que, a mi parecer, ya no condicen ni acompañan las energías actuales. Por supuesto que en el proceso personal de cada uno, cuando uno inicia a hacerse ciertas preguntas, cuando empieza a vislumbrar que somos mucho más que un cuerpo físico, que hay emociones que necesitan de nuestra atención, que a veces nos bloquean ciertos pensamientos, que a veces hay situaciones que se repiten en nuestro árbol genealógico y queremos ir abordando un poco de cada una de estas cosas, quizá la primera herramienta que surja, y una herramienta a la cual yo también en su momento, hace muchísimos años, accedí, sea el Reiki, por ejemplo, como un formato que para muchos es un formato conocido y seguro de lo que son las energías de sanación. Sin embargo, sin entrar demasiado en polémicas, para mí es una energía que, independientemente de los 1000 formatos que ha ido tomando, es una energía que ya no está actualizada a los tiempos que vivimos hoy, a nivel de evolución de conciencia, a nivel de cambios en las estructuras de la energía planetaria. Pero, insisto, no quiere decir que no sea un formato que por ahí a mucha gente le sirva para acceder en ese inicio de intentar entender lo que te voy a compartir hoy. Hay una base que al día de hoy me parece bastante increíble que todavía no se hable en todos lados de esto, que no esté internalizado como en su momento pasó con ciertas otras cosas. Hablamos del Reiki todo el mundo tiene internalizado como una práctica energética de sanación. Bueno, me parece muy loco que al día de hoy sigamos teniendo una enorme falencia a la hora de entender qué es lo que conforma la salud de nuestro cuerpo físico o qué es lo que en realidad somos como seres humanos. Y para eso deberíamos arrancar por la base, que es saber que somos varios cuerpos y que cada uno de esos cuerpos es el lugar, si querés, como si fuera una carpetita en tu computadora donde va a ir guardándose cierta información. Hay un cuerpo físico que es el que podés ver, al que vestís, bañás, lo vemos todos, es el que trabaja, sobre el que trabaja la medicina tradicional, pero también hay un cuerpo energético
un cuerpo etérico que es el doble de nuestro cuerpo físico. Esto quiere decir que está muy cerquita de nuestro cuerpo físico y tiene las mismas características, pero no es tangible. Es un cuerpo donde se ve la réplica de cada uno de tus órganos, se ve la réplica de tu sistema nervioso, de tu sistema linfático, y es sobre el cual trabaja en una conexión, porque es un doble y trabajan juntos. Por ejemplo, la acupuntura trabaja sobre los meridianos energéticos, pero ahí ya estamos contando que hay otro tipo de disciplina que puede trabajar sobre bloqueos energéticos, que también va a incidir en mayor o menor medida en tu salud física, como puede ser entonces la acupuntura. Ahora bien, si la acupuntura está trabajando sobre bloqueos energéticos y acompaña a la salud y al desarrollo o la expresión de la salud física del cuerpo, ya estamos hablando que por lo menos la medicina china está integrando lo invisible al mundo de la salud. Está entendiendo que somos algo que despide, un cuerpo que despide cierta energía, genera calor, modifica y activa un montón de procesos internos, y por ejemplo, cuando hay o que se lleva a cabo por algún motivo de chequeo de salud una ecografía, un electrocardiograma o un electroencefalograma, la máquina va a estar tomando la información de esa energía que se está moviendo o que se está generando y que está hablando de la actividad, por ejemplo, si es un encefalograma, de la actividad neuronal que está sucediendo dentro de tu cabeza. Después tenemos un cuerpo que es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional es ese lugar donde se guardan todas tus alegrías, pero también todas tus angustias, todos tus bloqueos a nivel de las emociones, tus miedos, tus ganas de hacer algo y no animarte, tu timidez, tu vergüenza, a nivel sensorial. Esto quiere decir que todo aquello que suceda en mi interacción con el afuera, con algo que estoy teniendo ganas de experimentar, o cuando, por ejemplo, presencio una situación que me pone nervioso, que me da miedo, la posibilidad de acercarme a un peligro, si le tengo fobia a los perros, si se acerca mucho un perro a mí, voy a reaccionar a nivel emoción, y eso obviamente va a traer aparejado distintas sensaciones en mi cuerpo físico, con lo cual también, si te ha pasado alguna situación por el estilo, o estar a punto de cruzar la calle, que te toquen un bocinazo, estabas en otra cosa y te agarra la angustia o el susto de decir wow, casi me pongo en peligro. Este tipo de situaciones te muestran que la emoción está absolutamente conectada al cuerpo físico. El cuerpo físico va a reaccionar de una determinada manera cuando en ese afuera yo viva las situaciones de una forma o de otra. Habrá gente que no tenga miedo lo mismo que tenés miedo vos, y entonces las situaciones que a vos te generan reacciones emocionales, quizá al otro no le lleven a reaccionar de la misma manera, o tenga otro tipo de emoción para reaccionar frente a ese escenario. En este caso, por ejemplo, si quiero trabajar con todo lo que tiene que ver con la respuesta emocional, respuesta que necesito se conecte con mi cuerpo físico, pero también con mi cuerpo mental, porque es la forma en que yo voy a lograr explicar aquello que me pasa. Muchas veces la emoción va por su propio reel, por su propia ruta, y no le hacemos espacio porque no tenemos herramientas de gestión emocional, o no nos han enseñado de chicos a vivir ese infinito abanico de sensaciones emocionales que cuando no me ocupo de vivirlas, les tengo miedo o vivo automáticamente
reprimiéndolas, lo que va a contribuir es que eventualmente ese bloqueo se haga muy muy grande y eventualmente suceda algún tipo de situación que puede también estar conectada con la manifestación de una determinada enfermedad en el cuerpo físico. Lo que va a terminar pasando es que esa emoción va a aflorar con mucha fuerza y nos va a dejar como en jaque, nos va a dejar automáticamente fuera de juego, pidiendo que sí o sí atendamos a esa emoción y trabajemos con ella. Si vas a trabajar un tema del mundo de las emociones, si sos de los que está desconectado, si sos de los que vive con miedo, si sos de los que está con mucha ansiedad y quizás no sabe por qué, pero sos una persona tremendamente mental y está totalmente desconectada del cuerpo físico, muy probablemente también estés desconectado de la manera adecuada y saludable de gestionar tu emoción. Para todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, entre las muchas terapias alternativas que hay y que dan un enorme resultado y una posibilidad de exploración profunda, de acompañamiento, de entendimiento, es esa llave que va a traer al cuerpo físico el entendimiento mental de por qué estoy teniendo miedo, a qué le estoy teniendo miedo, y eso lo puedo explorar, por supuesto, en una terapia tradicional, pero la llave de entendimiento, de apertura y de ir captando la infinidad de emociones que están atrapadas en tu cuerpo emocional esperando expresarse y fluir contigo, el mundo de las flores, de las terapias florales, las flores de Bach, de California, hay miles otras, las flores de Australia, flores nuestras, hay flores, realmente cada vez hay más cantidad de sistemas florales. Lo que va a hacer es desde la sutilidad de lo que acompaña la expresión de la energía de la flor, tomando obviamente una consulta con un terapeuta, sea que lo rocíes en el lugar donde duerme tu mascota, donde duerme tu bebé, donde dormís vos si tenés miedos y pesadillas, si empezás un trabajo nuevo y sentís que estás con el síndrome del impostor, como que es más grande el puesto que vos, o empezás a darte cuenta que no sabes qué es lo que pasa, pero cada vez que tenés que hacer un viaje a un determinado lugar o a un lugar nuevo, te generan un montón de situaciones de incertidumbres, de incomodidad. Las flores como terapia no son la única, pero son una gran terapia de aliados de nuevas generaciones que te van a llevar a ir descubriendo esto, y por supuesto va a permitirte trabajar acompañando lo que sea que esté sucediendo a nivel de cuerpo físico con la terapia adecuada, lo que sea que esté pasando a nivel mental con una terapia donde puedas desde la palabra expresar, compartir y entrar en ese mundo donde yo como individuo entiendo que si bloqueo mis emociones, seguramente lo que va a terminar pasando es que a nivel de tu casa física, el departamento, la casa en la que vivas o la que alquiles, si no le doy espacio a las emociones o mi árbol genealógico jamás se las ha dado, lo que va a terminar pasando es que voy a vivir con problemas de humedad, con problemas de agua, con cortes de agua, con caños que se revientan, etcétera. ¿Sí? Permanentemente va a haber un algo que llamamos ese afuera que va a estar empujando para que yo integre una parte mía a la cual desconozco y que no entiendo, que si no alineo y acompaño, también como resultado voy a tener algún tipo de expresión de enfermedad, entendiendo como enfermedad el punto que te estoy compartiendo hoy, aquello que te saca de la armonía de vivir la vida sin inconvenientes. No estoy solamente hablando de características de enfermedades físicas, porque por ejemplo los niveles altísimos de ansiedad, los niveles altísimos de compulsión y de adicciones que vemos habitualmente tienen mucho que ver con la incapacidad de lidiar con una super emotividad o con la sensación de
afuera el mundo es muy hostil, no sé qué hacer con esto, necesito bloquear todo eso para poder vivir, para llevar a cabo un trabajo, una rutina, y si me disocio lo que termina pasando es que de alguna u otra manera me enfermo, puedo tener una úlcera, puedo tener jaquecas, puedo tener episodios de algún tipo de desorden, por ejemplo, compulsión con la comida. Pero esto es simplemente nombrar algunas de las cosas que pueden suceder cuando yo no le estoy dando espacio a entender que el mundo emocional no se vive solamente cuando estoy súper feliz allá arriba y cuando estoy mal porque algo no me salió y estoy allá abajo. Hay un montón de emociones de distinto tenor, calibre e intensidad, que cuanto más me acostumbro a permitir que afloren y saber que no me voy a desintegrar cuando eso sucede, más fácil va a ser que mi vida siga alineada a evitar la famosa repetición de cosas que no quiero y que no entiendo por qué se repiten. Hay, por supuesto, otras terapias que se pueden usar para cada uno de los cuerpos que te voy nombrando, pero simplemente trato de traer por ahí las que están más a la mano para que puedas entender lo que yo les decía mucho el 2020, que la gente suele ir en busca de zapatos a la verdulería y no entiende que lo que está haciendo equivocado es que muchas veces se toma una sesión de una determinada terapia cuando esa terapia no aborda, no acompaña o no ayuda en ese tema que estoy atravesando, porque no condice ni trabaja sobre la parte de los cuerpos invisibles que necesito trabajar. Ahora bien, digamos que de golpe estamos con temas que tienen que ver con lo mental. Y obviamente en el mundo de lo que es la salud mental, por supuesto que tenemos como base la psicología, pero digamos que no hay ninguna patología de base que necesite que te acompañe sí o sí un psicólogo o que te acompañe sí o sí un psiquiatra. Y hay posibilidad de que vos simplemente estés yendo a terapia porque es el lugar donde encontrás para hacerte un ratito para vos, para poder hablar de lo que te pasa, sin que intervengan, ¿no?, los de afuera que opinan, como la familia, la pareja o los amigos. Y está genial, pero hay que tener en cuenta y tener siempre muy presente que si lo que quiero trabajar en esta parte de mi cuerpo mental o de mi apertura o de mi liberación mental son mis patrones mentales y son esos programas que hacen, por ejemplo, que esté en contradicción entre lo que quiero alcanzar y lo que tengo que hacer para alcanzarlo, y entonces en esa pelea nunca salga, esa pelea interna nunca salga del mismo lugar, donde no me doy cuenta que por ahí tengo un montón de preconceptos con el dinero, pero no veo que después esto trae como consecuencia que yo no mejore mi economía. Si vas a trabajar en el orden de el entender qué hay detrás, que puede venir de los patrones mentales de la familia, pero también pueden venir de los tuyos propios, de tus propias experiencias en esta vida del aquí y el ahora, donde de pronto y simplemente a modo de expresión de algo que probablemente todos habremos dicho, hombres y mujeres, en algún momento de nuestra historia, y si no lo dijiste, lo escuchaste de alguien cercano, cuando uno dice, por ejemplo, en una sentencia así de nunca más salgo con y uno nombra un signo del zodíaco, esto para algunos es un chascarrillo, bueno, ya está, tuviste una mala experiencia, pasa otra historia, pero para muchos puede tener que ver con el inicio de cómo se termina generando un patrón que impida, digamos, que el día que conozcas a alguien que pueda aportar cosas valiosas a tu vida, termines diciéndole que no a la experiencia de la oportunidad, pura y exclusivamente por haber escuchado a qué signo del zodíaco pertenece. Esto es simplemente un ejemplo, pero como esto, un montón de cosas se van generando a lo largo de nuestra propia historia, de nuestra propia experiencia, y no sabemos que están enterradas por allá atrás en algún lugar de nuestro inconsciente. Entonces, trabajar sobre los patrones mentales, descubrir
qué cosa ya no sirve seguir sosteniendo, que se ha sostenido a lo largo de las creencias del árbol familiar o de mi propia familia formada ahora y que no quiero heredarle a mis hijos. Ahí, para poder mirar mis patrones mentales, una de las terapias que quizás más ayudan a cambiar y a entender sobre estos programas puede tener que ver, por supuesto, con la decodificación bioemocional. También puedo trabajarla desde alguna terapia transgeneracional, pero voy a necesitar, por sobre todas las cosas, además de entender de dónde viene, que no es poco, cambiarlas. Y si voy a buscar cambiar una creencia, dejar ir una creencia para generar otra, trabajar a través de la memoria celular, trabajar a través de las sesiones de Theta Healing, ayudan muchísimo a entender mejor dónde estoy siendo incoherente, dónde estoy pensando una cosa, haciendo otra y sintiendo otra. A mayor grado de coherencia, lo que va a ir pasando es que mi vida se va a tornar mucho más fácil y sencilla, voy a ir caminando hacia aquello que deseo experimentar y en el camino lo que vaya sucediendo van a ser aprendizajes y no trabas que se repiten una, otra y otra vez, y en cada repetición lo único que está pasando es que se magnifica algún tipo de experiencia para que finalmente logremos prestarle atención. Por lo general, cuanto más crece algo y más te molesta ese algo, finalmente hay más chances de que lo mires y digas, tengo que resolver esto porque no lo aguanto más, no puedo seguir viviendo esta situación. Ahora bien, cuando queremos entrar a otro de nuestros cuerpos, que es el cuerpo abarcativo de todos los anteriores, que es el cuerpo espiritual, y queremos chequear lo que pasa a nivel álmico, lo que pasó en otras vidas anteriores, entender un poquito de dónde vengo, para dónde voy, cómo ingresa el espíritu a esta experiencia, ahí hay una vastedad muy grande de terapias y de herramientas, entre las que están, por supuesto, la regresión a vidas pasadas, pero también está todo lo que tenga que ver con trabajar desde el alma, como pueden ser las constelaciones familiares, que van a trabajar sobre mí y sobre también lo que pasó con esos ancestros, con esa familia a la cual pertenezco y con la que puedo estar sosteniendo ciertos dolores, ciertos fracasos, nada más que por ayudar a algún ancestro a que esté un poco mejor. Cuando entiendo que soy una vastedad de cosas, que cada uno otra vez de estos espacios energéticos, porque son invisibles, de los cuerpos invisibles, lo que van a ir haciendo es como una carpetita guardando información a la que voy a desear acceder en algún momento, voy a entender a qué tipo de terapia o a qué tipo de profesional voy a visitar para observar todo esto. Pero lo que más me interesa traer sobre esto que estamos hablando, y después voy a volver un poco a las herramientas que hay a nivel de trabajo espiritual, siempre tengamos en cuenta que hay distintos grados, por así llamarlos, de intensidad o de especificación sobre el tipo de información evolutiva a la que accedo. Puede tener que ver con ver quién fue en una vida anterior y entonces hago una regresión a una vida pasada, pero también puedo estar trabajando en lo transgeneracional y que aparezca algo de esto. Y también tengo que saber que si voy a ir en busca de, por ejemplo, y otra vez voy armando el terreno de los próximos episodios por venir, si quiero ver de qué origen previo a mi encarnación en la Tierra procedo, si sé o me siento una semilla estelar, si quiero averiguar qué grado de trabajo interno tengo para el restablecimiento de el blueprint o
el formato que tenemos para ir convirtiéndonos en humanos divinos. Ahí voy a tener que hacer otro tipo de consulta, donde sea una consulta ya más del estilo de la alquimia divina, un tipo de consulta como las que de pronto hacen conmigo, que trabajan sobre la multidimensión. Esto es importante saberlo para evitarnos muchas veces varias cuestiones. Una, saber que si yo hago, y no está ni bien ni mal, un eterno paseo que yo le llamo shopping espiritual, donde cada vez que aparece una herramienta nueva, quiero probar, va mi amiga, quiero saber cómo le fue, pruebo con el terapeuta que eligió, pero no sé si me resuena. Seguramente lo que voy a estar generando es la sensación de que estoy haciendo algo o de que sé sobre algunas cosas, pero en realidad lo que está pasando es que hay una gran ansiedad interna de, ok, ¿qué hago con todo esto? Que como no soy capaz de expresar, lo que termina pasando es que toda esa información queda en la nada. En cambio, si sos de los que internamente siente que toda esa información necesita recibirla para ir recuperando pedacitos de su puzzle, de su rompecabezas, de recordar quién es, para qué está, qué vino a hacer, o sentís, porque hay muchos casos en que uno siente que hay algo mayor, que hay una llamada interior grande de servicio, hay una forma que todavía no estás viendo, que no entendés, pero que hay algo más allá de todo lo que habitualmente la gente hace, tarot, registros acásicos, reiki, astrología. Claro que hay mucho más. Y a ese mucho más me voy a estar dirigiendo cada vez más a un montón de cosas más que hay para saber, un montón de cosas más que tenés que tener en cuenta, un montón de cosas más que podés investigar, por dónde investigarlas si tenés ganas, porque en definitiva algo que también me habrán escuchado mucho decir en los vivos que hacíamos en el 2020 y en el 2021 es que muchísimas de estas herramientas no están disponibles tan abiertamente o no están tan popularizadas en español como lo están por ahí en otros idiomas. Muchas veces hay pocas personas que trabajen sobre ciertos temas en español, sobre todo si estás en Argentina, si estás en Latinoamérica, o hay que mirar alguna persona en España, o bueno, ahí ya se nos empieza como a complicar un poquito la sensación de no llego porque las economías son distintas, etcétera. Pero créanme que como todo buen buscador hay que saber buscar, y donde uno busque va a hacer la diferencia, inclusive para ver si muchas veces quizás no tengo en este momento para acceder a esa consulta, pero sí puedo acceder a algún libro que me esté contando sobre ese tema y yo puedo empezar a desarrollar en lo personal y particular sobre esa situación, sobre esa temática, y seguramente cuando encuentre las piezas que faltaban va a terminar llegando el recurso, va a terminar llegando la persona con la que pueda ser ajustado a mis necesidades económicas la terapia que necesito. Lo importante es no perderme en ese espacio donde creo que ya está, tengo todo listo, tengo todo ganado porque estudié 4 cosas. No está para nada mal si internamente sentís que eso es lo tuyo. Al contrario, siempre que estés en el lugar que necesitas y sentís que estás pleno, está perfecto. No vinimos todos a hacer lo mismo ni a hacerlo de la misma manera. Sin embargo, es importante recordar que en el mundo de lo invisible, en el mundo de lo energético y sobre todo en el mundo de lo espiritual, también hay leyes, también hay reglas, también hay formas y pasos por los cuales, por ejemplo, si vos aprendiste las letras del abecedario, sabes que para llegar de corrido hasta la Z, desde la A, vas a tener que pasar por otras ciertas antes y en un determinado orden. Ese orden y esa consecución de niveles también existen en el mundo de lo inmaterial. Lo que pasa es que por lo general, como una forma de difamación a este mundo que no es tangible, durante muchísimos siglos se ha intentado generar la sensación de que nadie estudia para saber de esto. Es como, bueno, naciste con ese don y ya está. O estudiaste esto y listo, ya está, ya accedo a todo, tengo la llave del universo.
Y en realidad, a medida que uno avanza, porque siente, como me pasó a mí y a mucha gente, que lo que estaba haciendo ya no lo representa y sigue en busca de otras cosas, ahí es donde nos vamos encontrando con lo nuevo próximo por descubrir y se va ampliando el panorama del propio universo interno que nos va a llevar siempre, siempre que me escuche y que esté alineado conmigo, al encuentro con mi propio ser. En definitiva, entender para qué el alma vino a esta experiencia va a hacer que tu experiencia sea todos los días significativa. No vas a encontrarte con que te levantas otra vez en la monotonía de ahora tengo que hacer tal cosa y no me gusta, no quiero. Y ahí, para mí, al menos en lo personal, es donde reside la felicidad de la experiencia. Hay muchas cosas en las que todos vamos caminando porque todavía no hemos accedido a la completud de una cierta experiencia, estamos todavía en momento de aprendizaje. Sin embargo, en otras por ahí ya hemos alcanzado la meta, y esa meta es como en las carreras donde se corre en equipo y te pasan la posta, el momento en que se llega a un mojón y se arranca una experiencia nueva. Dentro de las muchas herramientas que hay hoy disponibles para que vos conectes con los distintos niveles de tu ser, a medida que vayas experimentando un poquito de cada una, de acuerdo con el grado de preguntas y necesidad de respuestas que vayas teniendo, te vas a ir armando y vas a ir confirmando sensaciones internas donde, si cada una de las piecitas te va contando, por ejemplo, que esa sensación enorme que tenés de estar al servicio, de ayudar a otros a sanar, están ahí, lo que va a ir pasando es que vas a ir teniendo por ahí cada vez una mejor idea de cómo ayudarlos, haciendo qué. Incluso puede pasar que llegues a un estadio, que es el estadio más versátil y creativo de todos, donde te des cuenta que en realidad, una vez que hiciste todos los pasos anteriores y tu alma empieza a emanar su color propio y personal, su música propia e individual, lo que va a empezar a pasar es que vas a generar, a crear un entendimiento con todo lo anterior que hayas hecho, y se va a terminar convirtiendo en una nueva posibilidad, una nueva herramienta tuya que podés después enseñarle a otros o no, pero que te va a ir ayudando principalmente en la liberación de tu alma y de tu ser de esta Matrix que todo el tiempo intenta que todos seamos iguales, porque somos mucho más fáciles de controlar y mucho menos revolucionarios a la hora de proyectar nuevas formas de vida más alineadas al amor, a la naturaleza, al cuidado de los demás y al cuidado de uno mismo. Teniendo en cuenta esto, te dejo acá con la inquietud de que me dejes preguntas, si tenés ganas, en cualquiera de las redes, en cualquiera de los formatos, para que podamos avanzar. Vamos a seguir avanzando con los capítulos y los episodios que tengo pensados para llegar a donde queremos llegar, pero en el medio, para ir haciendo por ahí episodios extras donde podamos hablar y explayarnos un poco más y mejor sobre determinadas herramientas que puedo hacer yo o no, y que en ese caso estaremos invitando a algún profesional que pueda compartirnos sobre el tema. Entonces, para informarme, para conocerme, para integrarme y por sobre todas las cosas para estar alineado a la salud, lo que voy a tener que observar es la salud de cuál cuerpo, y si quiero la salud total, mirar todos mis cuerpos e ir chequeando un poco, como cuando chequeas en el auto que el agua, el aceite, que tenga nafta, que esté impecable, que no se le haya pinchado una rueda para salir a la ruta. Lo mismo pasa con nosotros y tenemos que hacer un sondeo en todos nuestros cuerpos, el físico y los no físicos, para entender si es que lo que necesito es mejorar mi alimentación, mi calidad de sueño y cambiar mis formas de rutina en lo físico de cotidiano, o si además lo que tengo que mirar es un poco por qué en esta familia nunca a nadie
le dio importancia a lo emocional y aparece alguien, por supuesto, en algún momento que es hiper emocional, al que nadie entiende y nadie sabe cómo ayudarlo a gestionar eso que le pasa. Estás acá para integrarte y la sanación es parte de la integración. Sanar o ir en busca de un sanador, o ir en busca de una terapia, no significa que estés roto, que estés perdido o que no tengas vuelta atrás. Al contrario, habla de una enorme valentía y una enorme necesidad de salir al mundo conociéndome, aportando, como siempre les digo, esos colores y esa música personal, única e irrepetible, que hace que la creación sea distinta cuando vos estás que cuando no estás. Te mando un abrazo grande, nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo episodio de Viajeros del Tiempo.